Yo soy la doctora María Pía Quesada Ríos, soy médica y también soy docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma C de Santiago. Y en primer lugar quiero agradecer a los estudiantes de la Academia Científica de la universidad por considerarme para hacer esta presentación, que es parte del módulo de Fundamentos de la Rehabilitación. Bueno, la presentación que me ha tocado decir es el rol del médico en rehabilitación. Y quiero empezar por estas fotos, que son mías cuando empecé los trabajos en atención primaria. Trabajé en postas rurales y en CEFAM de la región de los lagos. Y bueno, ahí está mi foto sola, pero la realidad no fue tan así. La realidad fue que me tocó trabajar con un equipo multidisciplinario. Ahí, por ejemplo, en la posta, con el personal de TENS, la enfermera, nutricionistas, la parte de enfermería, reuniones de trabajo en las cuales teníamos que discutir casos que podían ser complejos, las visitas domiciliarias. En este caso estaba con la terapeuta ocupacional, viendo a, una, a un usuario que había tenido un accidente cerebrovascular, y en esa visita con su cuidadora, viéndolo en el ambiente y el entorno. Y bueno, visitas también en zonas un poco más alejadas en las que teníamos que hacer rondas rurales con equipo. Por ejemplo, ahí estábamos con la psicóloga y también con la kinesióloga. Y bueno, este es el temario. Y antes de eso, perdóname que voy a regresar aquí, ¿por qué les planteo esta figura? Y es porque el trabajo no es de uno solo. El trabajo que nos va a tocar cuando lleguemos al trabajo con CEFAM es en equipo. Cada uno capacitado en diversas áreas, pero la idea es poder apoyarnos para la mejora del paciente. Y ahí van a venir distintos términos, sobre todo cuando trabajamos con personas con discapacidad. Y esos son los conceptos que vamos a tener. El primero vamos a hablar sobre los conceptos generales de rehabilitación, lo que es la CIF y su importancia, la evaluación funcional, la rehabilitación en la atención primaria y la coordinación entre un equipo multidisciplinario o interdisciplinario también. Dentro de esos conceptos mencionamos esto. Yo les pongo esta imagen. Esta es la imagen de la clasificación internacional del CIE 10, ¿no? Bueno, ahí el CIE 11, ¿no? Ahora ya estamos cambiando, en el cual nosotros estudiamos en base a diagnósticos que tiene el paciente: insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, un accidente cerebrovascular como en sí. Pero cuando llegamos a trabajar en equipo y vamos a empezar con el equipo de rehabilitación, ellos se manejan mediante esta clasificación, que es el CIF, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. ¿Y por qué es importante? Porque esta es una clasificación que aplica un modelo biopsicosocial y y enfatiza los elementos positivos y no estigmatizantes a través de un lenguaje neutral, y establece un lenguaje común en la aplicación universal. Es decir, ciertos conceptos todos saben qué significa y para qué. Les planteo esto para que cuando vean evoluciones, comentarios, informes del personal, entiendan que también mucho de la clasificación va a estar en base a esto. En esta primera imagen podemos ver, es una imagen del Zócalo de México, en el cual vemos personas que están montando bicicleta, aparentemente en buen estado de salud, alrededor, participando en comunidad de una actividad recreativa, así. Entonces, eso un poco, les puse esta imagen para entender la definición de funcionamiento. ¿Qué es funcionamiento? Es un término genérico que incluye funciones corporales, estructuras corporales, actividad y participación. Es decir, aspectos positivos de la interacción del individuo que tiene una condición de salud y sus factores contextuales, que son los factores ambientales y personales. Es decir, esto se relaciona de manera positiva sin ninguna limitante. A diferencia aquí, el mismo escenario, pero vemos que hay un peldaño que impide que esta persona, que es usuaria de silla de ruedas, pueda incorporarse o genera algún tipo de dificultad. Y es ahí cuando viene el término discapacidad. Es un término genérico que en sí habla sobre lo que son los déficits o limitaciones en la actividad y restricciones de la participación. Aquí podemos ver, uy, perdón,
ahí, que indica en estos aspectos negativos de la interacción de este individuo con una condición de salud y sus factores contextuales, que también son factores ambientales y personales, ¿no? De que la diferencia entre lo que podría ser una persona que haya un funcionamiento adecuado con una discapacidad. Esta es la fuente. Y bueno, ¿qué es una condición de salud? Una condición de salud puede ser lo que conocemos, ¿no? Como una enfermedad aguda, crónica, un trastorno, un traumatismo, cualquier lesión, pero también entender que una condición de salud también se menciona, según la clasificación de la CIF, como el embarazo, envejecimiento, el estrés, anomalías congénitas o predisposiciones genéticas. Ahí le puse distintas imágenes como para un poquito también entender ese concepto. Y la CIF vamos a ver que se basa en definir funciones corporales, estructuras corporales o deficiencia. ¿Qué es una función corporal? Acá les voy a poner un ejemplo. Todas las funciones de los sistemas, incluyendo las funciones psicológicas por aquí, por ejemplo, la función visual, no poder ver y así. La estructura corporal, estructura anatómica del órgano, de las extremidades y sus componentes. Por ejemplo, aquí tenemos todo el globo ocular, que debería estar en correcto funcionamiento sin ningún tipo de conflicto. Y una deficiencia son los problemas que pueden ser tanto en las funciones corporales como en las estructuras corporales. Les puse la imagen de una catarata congénita. Es una condición de salud, de predisposición, también hay componentes genéticos implicados, que ¿por qué se da? Por una deficiencia, tanto en la función visual y en la estructura del ojo, que vendría a ser, por ejemplo, aquí que el cristalino se pone más opaco y genera una dificultad o una deficiencia en la función visual, ¿no? Siguiente. Aquí. Entonces, definimos una persona con discapacidad como esta limitación funcional y hablamos de este déficit o alteración en uno más de los sistemas corporales, más las barreras, ¿no? Que generan esta restricción en la participación de esta persona de manera autónoma e independiente en la sociedad. Van a haber términos que van a ver, sobre todo en estos informes de terapia ocupacional, en el que ponen la actividad. La realización de una tarea o acción por parte del individuo. Por ejemplo, aquí en imagen vemos un niño que se está vistiendo solo, de manera autónoma. ¿Y qué es una limitación de la actividad? Son dificultades del individuo que puede tener el desempeño de esta actividad. Aquí, por ejemplo, de repente una persona con ACV que genera un poco más de dificultad en el vestido por la misma paresia que podría tener. Es decir, una representa la perspectiva individual del funcionamiento de la propia persona. Y cuando hablamos de participación, ¿qué quiere decir? Es el acto de involucrarse en una situación vital. Acá vemos una persona usuaria de silla de ruedas con sus compañeros, amigos, en una situación en la naturaleza, participando. Y en esta, que es una restricción de la participación en cuando el individuo pues, tiene problemas para involucrarse en situaciones vitales. Aquí, por ejemplo, típico ejemplo del bullying, en el cual hay una restricción en la participación. Es así que estos términos representan la perspectiva social del funcionamiento. Y los factores ambientales son aspectos del mundo extrínseco o externo de forma el contexto de la vida del individuo y cómo afecta este funcionamiento. Aquí hay dos términos principales. El facilitador, por ejemplo, aquí son factores que cuando están presentes o ausentes mejoran el funcionamiento y reducen la capacidad. Aquí, por ejemplo, tenemos una niña que teniendo una silla de ruedas y además también que pudieron adaptar de repente el espacio, bueno, aquí faltaría una mesa de repente que podría ser adaptable, que también eso apoyaría mucho, pero este facilitador que vendría a ser su silla de ruedas permite que ella podría participar de lo que es su educación. Y una barrera, son factores que están presentes o ausentes, limitan el funcionamiento y generan discapacidad. Aquí, por ejemplo, la misma ejemplo, como parecía lo anterior, que no hayan estas rampas, al final son barreras para personas que son usuarias de sillas de ruedas. En esta imagen, que es en un concepto de la CIF, menciona que en sí tenemos a esta persona con todas sus funciones mentales, sensoriales, cardiovasculares, que son los dominios de salud del bienestar, que entran dentro de una esfera un poco más grande, ¿no? Que es
las relaciones interpersonales, la educación, el empleo. Y es ahí cuando vemos que son dominios del funcionamiento y de la discapacidad. No es tanto la persona, es el contexto, el entorno. Y esto entra a algo mucho más grande que vendría a ser los dominios tanto del bienestar y los no relacionados con la salud, ¿no? La autonomía, las condiciones materiales y de vida, que ya son conceptos mucho más mayores. Entonces, la importancia de no solamente ver el individuo, sino cómo se relaciona en un ambiente. Este es el modelo de la CIF, que cuando uno pone la CIF sale, y es un poco, ya hablamos sobre la clasificación de la discapacidad, donde están todos estos conceptos que ya vimos anteriormente. Esto de la condición de salud, qué son que se afectan las funciones o estructuras corporales, y cuando hay una afectación de estas son las deficiencias, las actividades que ya lo habíamos visto, y la participación. Todo esto engloba en un factor ambiental y personal. Entonces, es importante ver a la persona no solamente como la enfermedad, y este es como la enseñanza de la CIF. Son más cosas que engloban a la persona. Para que entiendan y vean y que haya más interés, hay maneras de cómo también poder clasificar esto. Así como nosotros hacemos la clasificación del CIEDIAS, también, por ejemplo, hay una manera de clasificar todos los componentes del CIF. Por ejemplo, lo que dice en este caso de la catarata es una deficiencia a nivel de la función visual. Entonces vemos que esto está dentro de una categoría tanto de funciones corporales, llegando a las funciones sensoriales, viendo visión, y ahí vemos alteraciones de la visión, y ahí están las deficiencias relacionadas. ¿Para qué les explico esto? No es que nosotros vayamos a escribir todo en cuanto a la CIF, pero tenemos que tener conocimiento que terapeutas ocupacionales, también los trabajadores sociales ocupan estos conceptos y también pueden ponerlo dentro de la clasificación en cuanto a sus informes y evolución. Entonces, lo ideal de que podríamos lograr, ojalá, un cambio, sería que cuando hay una historia clínica también poner esto que es la evaluación funcional. En algunos lugares ya se está empezando a implementar. Y, por ejemplo, aquí se ve cuál es la evaluación funcional, qué dominio tiene, cuáles los dominios que están afectados en la persona y cuál es el objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo funcional? Mejorar la independencia, por ejemplo, en este caso el desplazamiento, qué sé yo. Entonces, esto va más allá del diagnóstico médico, biomédico que conocemos, y esto incluye la interdisciplina, con todo el equipo que les he dicho, y esto nos va a permitir, y ojalá que se pudiera hacer un primer nivel de atención de una manera como más integrada, pero eso también implica también educación en cuanto al uso de la CIF. Y ahora, evaluación funcional. Nosotros como médicos podemos ver que hay manera de cómo evaluar la funcionalidad, pero primero, ¿cuál es el concepto de funcionalidad o independencia funcional? Es la capacidad de cumplir acciones requeridas en el diario vivir para mantener el cuerpo y subsistir independientemente. O bien cuando el cuerpo y la mente ya son capaces de llevar a cabo las actividades de la vida cotidiana. Esta es una definición del MinSal. ¿Y qué implica dependencia funcional? La OPS lo define como cuando uno pierde su autonomía, que puede ser tanto física, psíquica o intelectual. Y eso va a impedir que uno haga actividades de la vida diaria. ¿Cuáles son estas actividades de la vida diaria? Comer, bañarse, vestirse, y que requiere algún tipo de asistencia. Una persona, entonces aquí vemos estas dos diferencias de una persona que hay una independencia funcional en la cual hay una dependencia, principalmente por estas actividades. ¿Cómo lo evaluamos? Primero vamos a tener un usuario, vamos a hacer una entrevista con el usuario y después la entrevista con el familiar o el cuidador. Hay que observar también un examen físico detallado, hay que observar también cómo se va desempeñando, desde cómo camina o cómo se acerca a nosotros, y después podemos aplicar ciertas pautas. Entonces, lo primero son las actividades básicas de la vida diaria. Aquí, por ejemplo, vemos el señor comiendo, como un ejemplo. Ahora vamos a ver a detalle cada una o con qué escala evaluar.
Y otras, por ejemplo, las instrumentales. En estos casos, cocinar, ¿no? Y ahí, que es una interacción ya con el ambiente y eso. Y otras ya más avanzadas, por ejemplo, que es una participación en un evento social, pero ya son cosas como más generales. Las principales que tenemos que conocer, y esto sí, yo probablemente creo que ya han ido viendo, y tener en cuenta que estas escalas son, por ejemplo, muy utilizadas también incluso en geriatría o cuando uno evalúa personas, el adulto mayor, que son el índice de Bartel y el índice de Katz. Bartel. Son 10 ítems que vamos a ver de actividades de la vida diaria mediante información directa o al interrogatorio del paciente o del cuidador de la familia. Va a puntuar de 0 a 100 y el tiempo de aplicación máximo no debería demorar más de 5 minutos. En el índice de Bartel vemos todos estos puntos que ya les he dicho que son como 10 y uno clasifica 0 si es dependiente, 5 si necesita ayuda o 10 si independiente. Son cada punto y después hace la puntuación general y eso nos va a permitir ver. Si es dependencia leve, la puntuación es igual o mayor a 60. Moderada, cuando es de 40 a 55. Grave, cuando es de 20 a 35 y una dependencia total es menos de 20. El Bartel yo diría que es de las escalas más utilizadas y general y también se nos pide en algunos de los informes como catalogar ya. ¿Y cuál es el Bartel de este usuario? Y el, perdón, es importante esto porque también estas escalas nos van a permitir comparar, ¿no? Una persona llegó con un Bartel identificado y después hubo una mejora de este Bartel o hubo una disminución del valor. El CATS es otra escala que en general se ocupa poco. Esta se ocupa también en geriatrías en las dos tipos, en el cual solamente se clasifica como independiente o dependiente, en el cual se van puntuando también. Son también puntos, pero un poquito menos que el Bartel. Y a partir de eso también se genera una escala que la pone con una clasificación como de letras y se ve si este es independiente total en todas las funciones o se van restando de acuerdo a esto. La clasificación cuando hicieron el CATS fueron viendo según, también tiene una jerarquización, es por eso que al final primero logran poner que, por ejemplo, aquí, que es independiente en todas, salvo, por ejemplo, en lavado, después van bajando lavado, vestido, así. Hicieron esta jerarquización para poder ver esta clasificación. Y en los instrumentales se ocupa principalmente el Lowton Brody y hay otros que se cuestionan actividades de Fraser. La escala de Lowton y Brody. ¿Ya? La escala de Lowton y Brody es para evaluar las actividades instrumentales de la vida diaria. ¿Ya? Y aquí podemos ir viendo que también como usar el teléfono, ir de compras, preparar la comida, cuidar la casa, la ropa, la medicación también y el manejo del dinero. Esta va a requerir una adaptación al contexto cultural de la persona y eso es en base al interrogatorio, ¿no? Entonces también nos va a permitir diferenciar. Cuando una persona es independiente total, que el valor sería como en 8, dependencia moderada de 4 a 7 o una dependencia severa de 0 a 4. Y este también es otro cuestionario en el cual son preguntas directas, que es el cuestionario de actividades funcionales de Pfeffer, en el que se ven preguntas directas como el manejo del dinero, preparar una comida, la comida, si también, perdón, si también es capaz de manejar sus propios medicamentos o si es capaz de cuidar a sus amigos o de otra persona. Entonces aquí vemos que esta clasificación también ve los resultados mayores de 6 ya nos van a decir que hay un compromiso funcional. Ahora, esas escalas, dentro de todo, son un poquito más aplicadas por los médicos, pero vamos a ver que hay escalas que también son ocupadas por el personal de rehabilitación, los terapeutas ocupacionales, kines, fonoaudiólogos. Les voy a mencionar algunas nomás, para que igual estemos familiarizados. Y lo mismo que ya había recalcado antes, ¿para qué sirven esas escalas? Porque yo tengo un valor y lo que hacen es volver a, después de una objetivos de rehabilitación, para hacerle terapias, las volvemos a evaluar y vemos si es que hay algún tipo de diferencia, que eso es principalmente, tener una evaluación más objetiva. Y ese es el fin. Por ejemplo, este es muy utilizado por los terapeutas ocupacionales, que este es mide el nivel de independencia, es una escala mucho más larga con lo que vemos. Incluye muchos de los del Bartel, pero tiene estas subescalas, las escalas de autocuidado, control esfinteriano, transferencias, locomoción, comunicación y cognición social. Todo eso nos va a dar un puntaje que nos va a dividir si es que hay un grado de sin ayuda, que es una independencia completa o modificada, si la asistencia que necesitan es mínima, moderada o ya cuando es completa es una asistencia máxima, mayor al 20%, 25% de independencia o ya es una asistencia total. Estas son escalas un poquito más, yo diría más largas, con mayor detalle, que ayuda a los terapeutas ocupacionales a también dar una opinión o unos consejos, sobre todo también a las personas que necesitan más dependencia, que tienen mayor grado de dependencia con los cuidadores.
Esa es otra escala que es la de Berg. Cuando vean Berg, son también utilizadas sobre todo por los kinesiólogos y que nos permite evaluar el equilibrio. Ese es otro tema que también se da en pacientes adultos mayores o con daño cerebral, que es por el riesgo de que podrían haber decaídas. Los elementos de las pruebas son representativos de actividades diarias que requieren equilibrio y ahí se van preguntando. Acá les puse una parte de lo que es el Berg, pero en general son muchos más sub-ítems, ¿no? Entonces ven cómo la persona de estar sedente, cómo, a lo que se para, si logra estabilizarse o no, si pierde el equilibrio y cómo va, y después les hacen hacer distintos tipos de actividades. Que acá, por ejemplo, les puse todo, entre transferencias, girarse, hacer una vuelta completa, y de ahí nos divide si es que esta persona tiene leve riesgo de caída, moderado o alto riesgo. Y bueno, ¿para qué también ayuda el BEP? Para poder diferenciar esa persona o complicaciones en cuanto a la marcha o va a necesitar de repente algún tipo de con o sin ayudas técnicas. Tineti también nos ayuda a ver el riesgo de caída, sobre todo en adultos mayores o problemas de movilidad, y también es una escala con la que también evalúa tanto el equilibrio como la marcha. Time Up and Go. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de verlo, pero también se utiliza esto en un tiempo, se toma el tiempo y se les va pidiendo a la persona que se pare, camine 3 metros, regrese, y se va tomando cuánto tiempo demora, y según eso se divide al tiempo de fragilidad. Una persona entre 10 a 20 segundos ya nos está diciendo que tiene una fragilidad y hay más riesgo de caídas. Esta escala se las puse porque lo pueden ver en alguna evaluación de alguna terapeuta ocupacional, en el cual evalúan todo lo que tiene que ver con la dilución y alimentación. Son dos aquí, el Fukushima, la dilución de Fukushima o FIMS, en el cual nos van a dividir. Esta persona se alimenta oral exclusiva, si es, además de eso, necesita una alimentación alternativa o no puede alimentarse, y aquí está como más detallada, y en la de FOIS también hacen un nivel de acuerdo al tipo de alimentación que pueden recibir. Todo o de repente si ya empiezan con algún tipo de restricción. Todas esas escalas que les puse es más que todo para que les suene, ¿ya? Porque lo pueden ver en algún tipo de evolución y para que también se vayan familiarizando también con este tipo de evaluaciones. Estas se las puse también porque se ocupa también en pacientes con ACV y lo que me llama la atención también es porque hacen esta escala, se llama escala de ranking modificada y la juntan con el grado de discapacidad, ¿no? Entonces aquí te van viendo si es asintomático o si no hay discapacidad o ya la discapacidad se va haciendo leve, moderada o severa y también si es que puede o no cuidarse solo o va a necesitar algún tipo de apoyo. Ahora, el tema que nos aboca ya es viendo la rehabilitación en la atención primaria, pero consideré que es importante ver todos estos conceptos anteriores para poder un poco entender lo que va a ser el trabajo en la atención primaria. La OPS y la Organización de la Mundial de la Salud define la rehabilitación como el conjunto de intervenciones encaminadas a optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad de las personas con afecciones de salud en interacción con su entorno. Ya vimos todas estas definiciones de lo que es funcionamiento y discapacidad. Esta está integrada en los Objetivos del Desarrollo Sostenible para garantizar la cobertura universal en salud, como uno de los servicios esenciales, y que la rehabilitación en general no solo va a ayudar a prevenir complicaciones, sino va a ayudar a recuperar la independencia y posibilitar un retorno al trabajo, a la participación, a la vida comunitaria. En el mundo, en general, ¿por qué vemos mayores capacidades de necesidades de rehabilitación? Hay mayor envejecimiento de la población, hay aumento de enfermedades no transmisibles, también hay conflictos en general, situaciones que podrían generar conflictos de guerra o situaciones de emergencia que también pasan en el mundo y que hacen que se requieran mayores necesidades. Ese es el 2.600 millones de personas viven con problemas de salud y podrían mejorar con la rehabilitación. Y en las Américas, por ejemplo, son 220 millones de personas según los datos que encontré. Trabajar en rehabilitación las consecuencias de un sistema débil en rehabilitación pueden hacer que aumenten los costos, por ejemplo, para el manejo de enfermedades no transmisibles, accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, aumentan las tasas de discapacidad de la población, aumentan los números de hospitalizaciones porque podrían haber complicaciones de enfermedades que pueden ser prevenidas o minimizadas con la rehabilitación y podrían implicar también un peor resultado en salud, mayor deterioro funcional, por ejemplo, después de una cirugía o enfermedad. Y aquí les menciono esto de cuando hablamos de cirugía o enfermedad, incluso hay términos que son la prehabilitación. La prehabilitación implica generar acciones de rehabilitación a un paciente que ya sabemos que va a someterse a una cirugía. Entonces, si yo hago una prehabilitación de la persona con, por ejemplo, rehabilitación cardiopulmonar, ejercicio de esa manera y se ve un mejor nivel, se ha demostrado que tienen mejores resultados posterior a una cirugía. Por eso también les menciono este punto. ¿Es importante integrar la rehabilitación primaria? Sí, obvio que sí. El 80% de las intervenciones de rehabilitación se pueden llevar en este primer nivel de atención. Ya hablamos de reducir los costos y también que mejore el acceso, sobre todo a personas que son más vulnerables. La rehabilitación en la atención primaria, en general, ha liberado parte importante de la capacidad de la red hospitalaria. Y ahí vamos a ver qué es lo que más se ve. Y en general, aumentar esa cobertura ha permitido darle continuidad a muchos procesos y de las personas en su proceso tanto de reinserción como de inclusión. Este cuadrito pone un poco, diría en cuanto a intensidad y tiempo. Un paciente, a veces en la fase aguda, eso se maneja en los hospitales, ¿no? La rehabilitación, como se le llama, la aguda. La subaguda son, a veces hay camas, hay centros también de rehabilitación que ven esta parte. Los objetivos se van viendo de acuerdo también al progreso de la persona. Y aquí interviene lo que es la rehabilitación en la atención primaria, ¿no? Que se llama la rehabilitación de base comunitaria, donde deberían haber seguimiento, ¿no? Controles periódicos, reevaluación, resolución también de las complicaciones. Mucho va a depender de dónde les toque trabajar. No es lo mismo un CESFAM. En un CESFAM puedes tener salas de rehabilitación, distintos consultorios generales urbanos rurales, y el hospital comunitario. Por ejemplo, en un hospital comunitario hay pacientes que están hospitalizados y que les puede tocar de repente ver resolución de problemas, pero en una fase como subaguda, ¿no? Esos son los hospitales de baja complejidad, ¿ya? Donde pueden contar con un equipo, pero es un equipo muy reducido. Y los equipos rurales, que son aquellos que ya van a zonas mucho más alejadas. Respecto a los objetivos de las estrategias de rehabilitación a nivel de atención primaria, es dar cercanía y llevar a la casa, llevar a los domicilios o a las zonas más afectadas. Queda el desafío todavía de integrar un poco más todo lo que tiene que ver con los problemas de origen sensorial. Y eso mucho hay que entender que todo eso también depende de recursos económicos. La OPS, esa es una página en la que uno puede ver las necesidades de rehabilitación por país, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, encontré en este detalle, esto es, por ejemplo, en Chile. ¿Cómo está Chile? Vemos que fisioterapeutas lo llaman a los kinesiólogos, ¿ya? Vemos que hay estos son datos también del 2022, ¿ya? Para que igual tengamos en cuenta, es el último dato que pude encontrar, según lo que está actualizado en la OPS.
hay una gran cantidad de kinesiólogos en general, terapeutas ocupacionales, también regular un poco menos que los kinesiólogos, junto con los fonoaudiólogos, y vemos que, por ejemplo, psicólogos estamos en debe, ¿no? Y eso también depende un poco también, yo creo que han ido aumentando, pero también hay que entender también una cosa en cuanto a las oportunidades que se les puede dar de los trabajos en atención primaria, ¿no? De repente están más abocados a área más hospitalaria en sí. Aquí podemos ver las estimaciones de rehabilitación tanto por hombre y mujer, vemos que es parecido, y esto, ¿qué es lo que van a ver? Las principales condiciones que se ven en atención primaria: lumbago, fracturas, todo lo que es músculo esquelético, osteoartritis, y ya menos, que era lo que les decía, que también, pero no menos importante, lo que es la pérdida de la audición. Y dentro de los casos, vemos, ¿no? Que se lleva, esto se lo ordena según rango etario, y vemos que, bueno, a medida que aumentan, van aumentando como las necesidades, a medida que hay más edad, y los trastornos musculares son los que van en mayor porcentaje, y luego esas deficiencias sensoriales. Neurológico, sí hay casos, pero en menor medida, y luego ya las enfermedades crónicas respiratorias, y así. Esto es un poco ya lo que les había comentado en cuanto a la necesidad del personal que tenemos en rehabilitación, y sí tenemos un plan de rehabilitación, ustedes lo pueden buscar, está visto dentro del plan de salud, pero hay un tema del presupuesto que todavía es lo que se está trabajando, ¿ya? Em, Esos son según los datos de la OPS. ¿Qué se puede hacer en un trabajo en atención primaria? Primero, atención integral a la rehabilitación asignada al establecimiento, ¿no? El trabajo en sí, ¿no? Verlo dentro del diagnóstico comunitario. Y también se pueden trabajar en estrategias de promoción de actividad física dentro del programa, por ejemplo, distintos que haya, como el programa del adulto mayor. Estrategias con los cuidadores, darles competencia de autocuidado, también la parte psicológica es recontra importante, la pertinencia y ya derivación a los servicios de rehabilitación de mayor nivel y las ayudas técnicas, y también generar redes intersectoriales, ¿no? Y lo otro último es desarrollar protocolos que prioricen y organicen las atenciones en base a la demanda, en el contexto de rehabilitación. Cuando me vio hacer esta presentación, igual conversé esto con un terapeuta, y esto es un poco lo que me dijo: les va a tocar usuarios que vienen muchas veces consultando por el mismo problema, entonces siempre es importante lograr tener y ya se les dio, por ejemplo, algún ejercicio de alguna manera, ya se hizo un plan y los vuelven a derivar a sala, los vuelven a derivar a sala. Entonces es importante ver y hacer una comunicación para lograr, si no hay resolución ahí, qué es lo que yo puedo hacer, cómo puedo escalar, para que no haya así este loop. Aquí les puse algunas de las actividades que pueden realizar dentro de las mismas atenciones. Están, por ejemplo, tanto los ejercicios, la habilitación, rehabilitación funcional, lo que es actividades de la vida diaria, el entrenamiento con las órtesis, el trabajo con la familia, consejería y las visitas domiciliarias. Y la otra parte que también es la adecuación de los domicilios, ya cómo está adecuado ese espacio, que va a ser el tiempo donde mayor tiempo va a estar la persona en su casa. Este cuadrito, es cierto que esto es del 2020, se los puse nomás para que nos demos una idea de cómo estamos, ¿ya? Ya aquí divide como todo entre hospitales, tanto de alta, mediana complejidad, pero en atención primaria, ¿cuántos son los hospitales comunitarios? ¿Cuántos están? ¿Cuántos tiene un equipo de rehabilitación? Y los números de equipos rurales también que se tienen. Y también lo otro que también es importante ver es que la variabilidad, no es lo mismo hablar de Santiago, y hay que tener una adaptación en cuanto a lo, no es lo mismo hablar de Santiago que hablarlo en región. Y también incluso cuántos fisiatras se cuentan, ¿no? Que tendría que ser la especialidad a la cual uno tendría que derivar o apoyarse cuando ya el trabajo en atención primaria necesita más apoyo, ¿no? Este es un plan de acuerdo a cómo se podría establecer la clasificación de acuerdo a la gestión o qué se evaluaría en cada parte, de acuerdo a instituciones de mayor nivel. Y aquí podemos ver que lo mismo que les he estado ya comentando. En la rehabilitación comunitaria principalmente vamos a ver rehabilitación musculoesquelética, respiratoria, neurológica, prevención y esto de las visitas domiciliares. Este cuadrito también nos explica un poco de lo mismo, pero también lo que me gusta acá es porque vemos que esto tiene que estar que tiene que haber una comunicación entre estas redes, ¿no? Para poder así dar mayor uso. Si ustedes revisan los nuevos equipamientos recomendados por la OPS para los equipos de rehabilitación, hay tanto equipos de rehabilitación como productos de apoyo. Esta es una lista general sobre lo que uno debería tener. El documento está aquí y lo pueden revisar con mayor detalle. ¿Y el equipo en qué consiste? No solamente bueno, además del médico, kinesiólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista, el trabajador social, asistente social, pero también acá pongo la familia. La familia es demasiado importante en el equipo de rehabilitación. Cuando trabajamos es en base a objetivos. El objetivo principal es devolver la funcionalidad al paciente. Cuando llega un paciente tenemos que ver, este es un objetivo a largo plazo o corto plazo, y ir viendo. Por ejemplo, a corto plazo, dolor, aumentar rango de movimiento, aprender la técnica de adaptación. Y algo a largo plazo ya volver a caminar, retomar trabajo en sí. Al inicio tenemos que hacer una evaluación, ¿no? Cómo es el estado físico de la persona y el entorno del paciente. Luego planificar. Para planificar objetivos, por ejemplo, se utiliza este modelo que es el SMART, que son objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y en un tiempo limitado. ¿En qué tiempo lo voy a hacer? Luego se hacen las intervenciones, tanto de terapia, de todo el equipo en general, y luego hay que hacer un seguimiento. Este tema me parece muy importante, que es lo que les van a mandar a hacer, la indicación de ayudas técnicas. Esto está en el GES, son para mayores de 65 años. El médico tiene que activar el GES. Cuando se hace la atención, se marca y se imprime un documento para poder activarlo. Cuando uno está en FONASA, esta es la indicación. También lo pueden haber hecho desde los hospitales, pero si no lo han hecho, es tarea del médico hacerla y ver después el cumplimiento de la entrega de ayudas técnicas. Dentro de las cosas que nos pueden dar, por ejemplo, son bastones, cojines, colchonetas caras. Este es el tiempo que debería ser 20 días y la silla de ruedas en 30 días. Ahora, es importante pedirlos. Es importante también apoyarnos de los terapeutas ocupacionales para saber qué indicar. Y hay que tener en cuenta que esto no se paga y es algo que las personas deberían tener. Todos los años, en abril, marzo, abril, también hay un programa de ayudas técnicas donde ustedes van a ver, ponen en la página del Senadis y ahí están todas las ayudas técnicas que uno puede solicitar. No hay necesidad de ser especialista para poder ver qué ayuda técnica le puedo ofrecer al paciente. Se llenan formularios que son sencillos y que yo también lo pueden indicar incluso los terapeutas ocupacionales. Pero si les toca hacer ustedes, les sugiero comunicación.
Y lo otro que también es muy importante es el registro de la credencial de discapacidad. Este documento va a permitir que la persona entre al registro nacional de discapacidad y donde acá entramos en que nos pueden pedir un informe biomédico funcional. También van a pedir una evaluación social y el IVADEC, que es una evaluación mucho más completa que es en los terapeutas ocupacionales. Eso se sube a una página que es la página de la COMPIN, que es la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, y ahí define si la persona, el grado de discapacidad que tiene. Porque es importante que la persona esté en un registro de discapacidad porque les da beneficios, ¿ya? Distintos, diversos. El informe biomédico, para que lo tengan en cuenta y se vayan familiarizando cómo es así. No es tan difícil de llenar, pero yo siempre sugiero que lo hagan, sobre todo en las primeras oportunidades, con apoyo y orientación de terapeutas ocupacionales, sobre todo porque ellos también pueden llenar eso, pero también les pueden pedir a ustedes que lo llenen. ¿Y cuándo derivar un fisiatra? Cuando ya esto excede de nuestras propias capacidades. Cuando es un dolor. El fisiatra en general ve múltiples áreas, ¿ya? Que es importante también tenerlo en cuenta. Pero, por ejemplo, un dolor persistente crónico, que ya le dimos tratamiento, ya se hizo terapia, y realmente ya vemos que no hay como una solución, pedir un apoyo. Trastornos neurológicos ante secuelas de accidentes cerebrovasculares. Normalmente este tipo de pacientes, ideal sería que ya vengan con control al fisiatra, pero si no, y notamos, también lo podemos pedir. Controles postoperatorios de cirugías, traumatológicas mayores o neurológicas, lesiones musculoesqueléticas, traumatismos deportivos o pérdida de la funcionalidad que ya requieran mucho más apoyo. La familia es lo más importante porque esta es una etapa de cambios. Hay un duelo, ¿no? Por una pérdida de la capacidad, cambios de roles, ajustes de horarios laborales y que hay cambios también en las corresponsabilidades de cuidado. Y todo eso puede generar gastos financieros, cambios de vivienda, también problemas de cuidado de si tienen hijos y reinserción en la comunidad. Entonces, que una familia trabaje bien, eso va a ser muy de apoyo a la persona porque va a ayudar a que se acepte, a enfrentar cómo va a cambiar, a lograr este cambio, mejorar su autoestima. Y hay actitudes positivas y apoyo entre estos seres van a mejorar la recuperación. Es muy distinto una familia en el cual sea participativa a una persona que tenga una nula red familiar, ¿no? Y también va a ayudar a tener confianza en las capacidades de la persona. Esto les dejo, pero yo creo que ustedes ya están más familiarizados y eso agradezco mucho, pero también nos toca hacer educación sobre el uso correcto y el uso incorrecto de ciertos términos en discapacidad. Y aquí les dejo una información en cuanto al SENAIS para también tener cuidado con la comunicación. Y esta foto, que son distintas instituciones en las cuales nosotros podemos prestar apoyo, también para tanto en los niños, por ejemplo, la Teletol, el INRPAC, estas son las salas de rehabilitación con mayor nivel y otras que hay que tener en cuenta que también pueden haber una persona con algún tipo de discapacidad en base a un accidente laboral que sigue otra línea en base a los institutos de seguridad laboral o la mutual. Y esto es lo que son los SENADIS, que ya conversamos un poco, y también las municipalidades. Las municipalidades tienen oficinas de discapacidad. Es importante cuando ustedes empiezan a trabajar en CEFAM que se involucren en eso. El SENAI se metió en una página con mucha información para aprender sobre todos estos conceptos y profundizar sobre el tema. Y les pongo esta foto que también, como manera de motivarlos, a también si a alguien le interesa como sobre el tema, es, por ejemplo, estas son fundaciones. La Fundación ACB es de una chica que tuvo un accidente cerebrovascular y generó esta fundación en la que hacen grupos de apoyo entre personas con ACV, fundaciones, por ejemplo, amputados. Esta es una jornada que va a haber para personas que también han tenido alteraciones de la marcha para poder hacer una jornada deportiva. Esto va a ser en septiembre de este año y que si conocen a alguien también lo pueden hacer que se inscriba. Y también hay que darnos cuenta que las municipalidades también hacen talleres. Pues siempre tiene que haber una comunicación directa con ellos, tanto los cuidadores o desde el punto de vista más social. Y aquí termino. Gracias por su atención. Sé que fue un poquito extensa la presentación, pero son varios conceptos que en general hay que conocer. Y quiero terminar con esta frase que se medio de la dificultad recibe la oportunidad. Les va a tocar trabajar con situaciones difíciles cuando uno aborda temas de discapacidad, pero todo eso recibe una oportunidad de trabajo en equipo, con el equipo con el que les va a tocar en la atención primaria, pero también con la familia. Y les dejo aquí mi correo y mi Instagram, en caso que haya alguna duda, consulta o algo que se quiera profundizar, ahí estaré atento. Muchas gracias. La rehabilitación en atención primaria